Mi alma te alaba, Jesús, bendito seas por siempre. Hechos capítulo 1. Vamos a leer dos versículos, que es el versículo 6 y 7. Hechos 1, versículos 6 y 7. Adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muy bien, vamos ahora al libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a comenzar con el versículo 14. Yo voy a leer el verso 14, ustedes el 15. Yo el 16 y ustedes el 17, sucesivamente, y el versículo 22 lo leemos todos juntos. Comienzo yo con el verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desesperado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A que me venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamos con la serie de 4 estudios titulada La restauración de todas las cosas. Nuestro primer tema fue tiempos de restauración. El segundo tema fue dispensaciones y hoy tenemos el tema la edad de la Odisea. El cuarto y último tema, William Branham, las señales de un profeta. Hemos venido haciendo hincapié en que este tema tiene diferentes propósitos. Uno de ellos, fundamentar nuestras creencias en la Biblia. En esta época donde la discusión sobre qué doctrina es la correcta y donde se juzga deliberadamente las doctrinas, ignorando si están bien o están mal y aún arriesgándose a caer en la blasfemia, creo que es cuando debemos de poner atención a estar ciertos en lo que creemos. Les he exhortado, les he motivado, tenemos que ser cristianos por convicción. No se trata de la comodidad que yo pueda sentir en una iglesia cristiana. No se trata de la simpatía que yo pueda sentir hacia mi pastor, o qué bien me sienta en ese grupo, o qué relaciones exitosas tenga yo con los hermanos de esa iglesia. No, tenemos que estar ciertos de lo que creemos. Y tenemos que saber que lo que creemos está aquí en la Biblia y está fundamentado por toda la Escritura. Hay mucho emocionalismo, hay muchas relaciones espirituales basadas o vinculadas en la amistad y en los sentimientos. Nosotros no podemos calificar en ese grupo de cristianos.
Y esta serie tiene como propósito, primero eso, fundamentar nuestras creencias. Segundo, equiparnos de las herramientas que necesitamos para poder explicarles a otros. Y principalmente a aquellos que piensan que nuestra enseñanza es una herejía, explicarles que por medio de la palabra de Dios nosotros estamos seguros en quién hemos creído. Y no me refiero al Señor Jesucristo, porque toda religión cristiana, incluyendo la Iglesia Católica, pues cree en el Señor Jesucristo. Lo complicado no es creer en el Señor Jesucristo, lo complicado es creer en sus siervos. Esa historia ha estado desde los días de Israel hasta nuestros días. En aquel tiempo no le aplaudieron a Moisés, lo querían apedrear. Generaciones después, ya ahora sí decían, nosotros seguimos y creemos en Moisés. En el tiempo de Jeremías no estaban preocupados, ¿dónde estará Jeremías? Queremos escucharlo. Más bien le declararon, no te oiremos. Entonces, cada enviado de Dios en su tiempo ha sido rechazado, perseguido, vituperado. Hoy no tendría que ser la excepción. Los hombres, los siervos que Dios levanta, van a entrar bajo esta misma crítica, esta persecución, este rechazo, este desprecio de su trabajo, de su obra ministerial. Por eso es importante que usted se prepare para poder explicar tanto su doctrina como su confianza en los hombres que Dios ha levantado. ¿Alaban a Dios? Ya ha quedado claro que han existido tiempos de restauración en las crónicas de la nación de Israel y de la Iglesia. Y también estudiamos el cómo y por medio de quién se han realizado estas restauraciones. Analizamos cómo esto ha dependido de las necesidades o de la dispensación de ese tiempo y cómo es que Dios ajusta sus condiciones y las necesidades de ese tiempo son tomadas en cuenta para que Dios ajuste su plan. Si así ha sido a lo largo de la historia, entonces así será también el día de hoy. Así como Dios obró en otras épocas, ajustándose a las circunstancias de la dispensación en que Él obró, en esta época hará Dios lo mismo. Nosotros como dispensionalistas no solo creemos que hay 7 dispensaciones mayores a lo largo de la historia, porque teológicamente se divide la historia desde Adán hasta el milenio en 7 dispensaciones mayores. Aquí no hemos estudiado a fondo esta doctrina, pero compartimos esa visión. Aparte de esa visión, nosotros creemos que las iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, esas iglesias son universales y proféticas y corresponden a 7 dispensaciones. Repitan, ¿son iglesias universales y proféticas? Son iglesias universales y proféticas. Y corresponden a 7 dispensaciones. Y corresponden a 7 dispensaciones. Esto es, desde el año 53 hasta la segunda venida de Cristo, las iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, estas 7 iglesias no son iglesias locales, son iglesias universales y no son iglesias del tiempo de Pablo solamente o del tiempo de Juan, que es el autor de Apocalipsis, sino que son iglesias proféticas. Estas iglesias estarían presentes a lo largo de 2000 años. Entonces nosotros estamos interpretando que esas iglesias aparecerían gradualmente a lo largo de la historia. Por medio de un estudio exhaustivo de la historia de la iglesia, el reverendo William Branham estudió y fundamentó la historia de estas 7 iglesias en fuentes fidedignas como historiadores de la talla de Hislop y John Fox.
Al estudiar la historia de la Iglesia desde sus inicios hasta este tiempo, nuestro hermano Branham pudo dividir estas 7 dispensaciones dándoles fecha de inicio y fecha de término. Entonces, en sus estudios, él nos dejó establecido cuándo comienza cada dispensación y cuándo termina cada dispensación. La dispensación de la iglesia de Éfeso comenzó en tal fecha y terminó en tal fecha. Cuando nosotros leemos esas 7 dispensaciones, las fechas que nos dio el mensajero William Branham en su estudio son las siguientes. Éfeso comenzó la dispensación de esta iglesia en el año 53 y terminó en el año 170. Esmirna comienza cuando finaliza la anterior, así va a ser con cada dispensación. Esmirna comienza en el 170 y termina en el 312. Pérgamo comienza en el 312, termina en el 606. Tiatira comienza en el 606, termina en el 1520. Sardis comienza en el 1520, termina en el 1750. Filadelfia comienza en 1750, termina en 1906. Y finalmente la Odisea comienza en 1906 y termina en la segunda venida de Cristo. Vamos a ver cómo es que en estos mensajes está revelándose la destrucción de estos 4 ejes gradualmente. Voy a parafrasear resumidamente los mensajes que vienen en cada uno de estos pasajes de Éfeso, Esmirna, Pérgamo hasta la Odisea. Muy bien, en la dispensación de Éfeso, ellos dejaron su primer amor y dejaron de practicar las primeras obras. En la dispensación de Éfeso dejaron su primer amor y dejaron de practicar las primeras obras de la vida cristiana. En la dispensación de Esmirna, la sinagoga de Satanás toma control de la iglesia del Señor. En la dispensación de Pérgamo, Satanás asienta su trono en lo que un día fue la iglesia del Señor y predica abiertamente la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Y finalmente, en la dispensación de Tiatira, la idolatría es oficialmente aceptada por la cristiandad de esa época. Esto es lo ocurrido y que destruyó a la iglesia en 4 fases. Nuevamente, en la dispensación de Éfeso dejaron su primer amor y dejaron de practicar las primeras obras de la vida cristiana. Esto encierra obviamente mucho. Dejaron de orar, dejaron de congregarse, dejaron de predicar el evangelio, dejaron de hacer las primeras obras y en ese mensaje allí encontramos la recriminación de Dios a la iglesia de esa época. ¿De qué época? ¿Pero de qué periodo de tiempo? Del 53 al 170, poquito más de 100 años. Le bastó al diablo poquito más de 100 años para destruir su primer amor y aparte para ocuparlos en otras cosas que no fueran actividades de la iglesia. Dejaron sus primeras obras. En la dispensación de Esmirna, ¿cuánto tiempo dura esta dispensación? ¿O de qué tiempo a qué tiempo? 170 al 312, casi 150 años. Casi 150 años. Y en esa época la sinagoga de Satanás toma control de la iglesia del Señor. Sinagoga significa asamblea. Un grupo de personas que no eran verdaderos cristianos se apropian de la iglesia de Cristo. Ya no eran
aquellos apóstoles piadosos, los discípulos que caminaron a un lado de Jesús, quienes estaban dirigiendo a la iglesia, sino la sinagoga de Satanás. Ya para el 312 empieza a gobernar a los elegidos. En la dispensación de Pérgamo, que dura, ¿de qué año a qué año? Del 312 al 606, casi 300 años. Si usted se da cuenta, va aumentando los años en la dispensación. Satanás asienta su trono, ahora ya no es el trono de Dios la iglesia, porque lo fue durante aproximadamente 1800 años. El trono de Dios estaba en el templo de Salomón. Dios bajaba ahí en el lugar santísimo. ¿Y alguien de ustedes recuerda cuál es el trono? ¿O cuál fue el trono más bien? El arca. El arca era el trono en aquel tiempo donde Dios bajaba. Así que se esperaba ahora en la iglesia, que ahí estaba el trono de Dios, que Dios se mantuviera ahí gobernando, dirigiendo a la iglesia desde su trono, pero para esta fecha, Satanás hace de la iglesia su trono. Esas son cosas muy fuertes. Y se predica abiertamente dos doctrinas que se condenan en todo el Antiguo Testamento: la doctrina balamita y la doctrina nicolaíta. Ya para esta fecha, Satanás había desplazado la sana doctrina y predica la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Usted va a encontrar eso, léalo con cuidado en casa. Nada más estoy condensando lo que Dios les da como mensaje a cada dispensación. Y finalmente, en la dispensación de Tiatira, usted leerá que la idolatría es oficialmente aceptada en la cristiandad. Ya no eran monólatras, creer y practicar el culto a un solo Dios, sino más bien ya había santos y vírgenes a quienes ellos adoraban, servían y honraban. Estos son mensajes a las iglesias que les acabo de mencionar. Son muy someros los mensajes, pero nos dan una idea mínima de lo que sucedió desde el año 53 hasta el año hasta el año 1520. Muy bien. Cuando nosotros estudiamos el mensaje que viene en Apocalipsis y cotejamos la historia que revisó el reverendo William Branham de los hechos ocurridos y estas fechas que él nos da, porque las fechas no están en la Biblia, son congruentes los hechos históricos con el pasaje bíblico. No es solamente un punto de vista del reverendo Branham, no es su visión personal, no, él recurrió a la historia, nos revela entonces los acontecimientos, él saca la conclusión de que las dispensaciones duraron de esta fecha a esta fecha y todo concuerda. Muy bien, ahora sí estamos hablando de que se destruyeron 4 ejes, que es justificación, santificación, dones del Espíritu Santo y restauración de la palabra. Recuerden que estos 4 ejes iban a ser restaurados. Tomamos Joel 2:25 en el estudio pasado para leer la promesa donde dice Dios: yo restituiré o yo restauraré. Y la palabra restaurar quiere decir volver a algo a su estado inicial. Aunque también es válido mencionar original, pero es volver algo a su estado inicial. Satanás destruyó a través de 4 poderes diabólicos en 4 dispensaciones a la iglesia cristiana, quitándoles primero su justificación, después se fue por la santificación y después por la sana doctrina, hasta que los dejó sin la palabra de Dios, con puras tradiciones de hombres, con puros dogmas y de paso en la idolatría, pero no estaba todo perdido. Dios dijo: yo restituiré.
Y lo iba a hacer en 4 fases. La restauración iba a ser en 4 fases, igual que fue la destrucción. Así que la restauración comienza de la siguiente forma. La justificación se restauró en la dispensación de Sardis y comenzó en 1520, por medio de un sacerdote católico llamado Martín Lutero. La justificación se restauró en la dispensación de Sardis y comenzó en 1520 por medio de un sacerdote católico llamado Martín Lutero. La santificación se restauró en la dispensación de Filadelfia y comenzó en 1738 por medio de John Wesley en Inglaterra. La santificación se restauró en la dispensación de Filadelfia y comenzó en 1738 por medio de John Wesley en Inglaterra. Los dones del Espíritu fueron restaurados a inicios de la dispensación de la Odisea. Y este tiempo de restauración fue de 1906 a 1909, duró la experiencia de restauración. Ahí voy a agregar más adelante algunos puntos para no confundirlos. Y Dios usó a 2 varones piadosos, que fue Charles Farham, que fue maestro, y William Seymour, predicador. Fueron los 2 instrumentos para la restauración de los dones del Espíritu. Esta restauración se conoce como el avivamiento de Azusa, en California, Los Ángeles. Repito, el tercero, los dones del Espíritu fueron restaurados al inicio de la dispensación de la Odisea. Y Dios usó 2 varones que fueron Charles Farham y William Seymour. Uno fue maestro, el otro predicador. Y este movimiento de restauración se conoce como el avivamiento de Azusa en California, en la ciudad de Los Ángeles. Esta información sobre estos 3 varones es universal y aceptada como histórica y verificada como algo cierto en la cristiandad. Nadie pone en duda el trabajo de Martín Lutero, de John Wesley, ni el movimiento de Azusa, pero lo que se desconoce es que son movimientos de restauración. Esto es lo que se desconoce. Difícilmente alguien no conoce estos 4 varones en la cristiandad, son muy conocidos, se predica mucho de ellos, pero desconocen que ellos son los restauradores. ¿Alaban a Dios? Vuelvo a repetir, usted al momento en que explica este tema con alguien de la denominación y le hace referencia a uno de estos varones, usted puede ya ahorrarse mucho la vida de ellos al explicar que fueron hombres santos, hombres usados por Dios, conductos de Dios. Todo eso es aceptado en el cristianismo. Ya nada más usted agrega, ellos son los restauradores. Cada uno de ellos restauró un eje en la iglesia. Ya para el año de 1950, la tercera restauración, que era los dones del Espíritu Santo, el movimiento de Azusa ya había producido 50 millones de pentecostales. Cuando antes de la experiencia de Azusa no existían las iglesias carismáticas, porque los dones del Espíritu Santo no se conocían y tampoco estaban en vigencia en el cristianismo. Pero cuando viene Charles Farham y William Seymour, y a través de su teología y experiencia, ellos empiezan a impulsar esta experiencia, entonces empieza a crecer el movimiento carismático. Para 1950 ya estaba la restauración de los dones en el mundo entero. ¿Alaban a Dios? Hasta donde vamos, tenemos 3 ejes restaurados, pero faltaba el 4º eje, la sana doctrina. Estudiando las epístolas del Nuevo Testamento a conciencia,
usted va a encontrar en las 3 epístolas de Pablo y las 5 epístolas generales cómo es que hay advertencias de que estos 4 ejes se perderían. Ahí hay profecías donde Dios a través de estas cartas le advierte a la iglesia: cuidado, que vas a quedar sin la justificación, cuidado, el diablo va a destruir tu santidad, cuidado, Satanás robará los dones de la iglesia, y cuidado porque la sana doctrina será pervertida. Si lo leemos buscando estas advertencias, usted se va a topar con ellas. Hay muchas en el Nuevo Testamento. Yo solo voy a leer 2 advertencias de que un día la iglesia no tendría más la sana doctrina. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. ¿Alaban a Cristo? Bendito el Señor por siempre. Vea lo que dice 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué significa postreros? Últimos. Que en los últimos tiempos, o sea estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya no estarían escuchando los cristianos la sana doctrina, sino estarían escuchando doctrinas de demonios. Son las que se están predicando en las iglesias, doctrinas de demonios. ¿Y qué tal si nosotros somos una de ellas? Para eso estamos aquí, para descubrir. Ya aceptamos, y la cristiandad también ya aceptó, toda en general, que Lutero, Wesley y los 2 siervos de Azusa, ellos hicieron un trabajo loable para la cristiandad, aunque repito, desconocen que fue una restauración. Ya los aceptaron del pasado. Pero ahora lo que nos interesa saber, si hay doctrinas de demonios, ¿dónde está la sana doctrina? La advertencia es clara, por lo tanto, se está cumpliendo en este tiempo. ¿Esta profecía para cuándo es? ¿Para la dispensación de Esmirna? ¿Seguros? Tiatira. ¿Por qué no me acepta ninguna de las 2? Bueno, pues para llegar a un acuerdo, Sardis. Entonces, para los últimos tiempos, quiere decir que es para la Odisea. Una segunda advertencia, pasemos también con Timoteo, pero a su segunda carta. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Alaban a Dios? Segunda de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios. En el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es este tiempo. No estamos sufriendo la sana doctrina. Estamos escuchando fábulas que están apartando el oído de los cristianos y que lamentablemente muchas iglesias no lo detectan. Y aquí estamos nosotros a la expectativa para ver si somos una de esas iglesias, no solo que tiene doctrina de demonios, sino que estamos apartando a la misma iglesia de la verdad. ¿Qué haría usted, hermana, si sabe que está equivocada? O que estamos equivocados, más bien. No se vaya, hermana. ¿Cuántos quieren que la hermana Marisol se quede con nosotros? Sí, quédese. Aunque estemos mal, quédese, por favor. Bueno, así es como funciona ahora la membresía. No importa lo que crean, a mí me caen bien los hermanos. Así que necesitamos que ese eje sea restaurado. Actualmente estamos en la dispensación de la Odisea. Si analizamos el mensaje de Dios dado a la Odisea, que es un mensaje, ya dijimos, para una iglesia
universal y profética. Y aparte tenemos presente que en esta edad se tiene que restaurar, o en esta dispensación se tiene que restaurar la sana doctrina. Juntando las dos cosas, analizando las dos cosas, vamos a poder dar con la persona que va a restaurar. Tenga presente las dos cosas. Una, tiene que restaurar la sana doctrina, y la otra, tiene que ser alguien que coincida con el mensaje enviado a esta dispensación. Y para esto vamos a tener que analizar el mensaje a esta dispensación. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Tenemos que analizar qué mensaje se le envió a la dispensación de la Odisea, a la Iglesia Universal de esta época, y quien vaya a restaurar, su mensaje tiene que concordar con lo que ya se escribió en la Biblia proféticamente. Lo que se dijo ahí en Apocalipsis 3, del 14 al 21, donde está el mensaje profético para nuestra época. Ya vimos lo que Dios le dijo a Éfeso, que dejaron su primer amor. Se olvidaron de las primeras obras de la vida cristiana. ¿Qué les dijo Dios después a los de Esmirna? Cuidado, porque la sinagoga de Satanás está sobre ustedes y está tomando control sobre ustedes. Pero luego las cosas empeoran para Pérgamo. ¿Y qué le dice Dios a esa dispensación, a esa iglesia universal? ¿Qué le dice a Pérgamo? Estás acabada, iglesia. Ahora yo ya no estoy sentado sobre ti. Satanás está sentada sobre ti. Y por eso mismo que está sentada sobre ti, tiene libertad. ¿De qué, hermano? ¿De qué, hermano? De darles o predicar abiertamente dos doctrinas, nicolaíta y balamita. Aquí me envían una observación de nuestros hermanos de la radio, que también sería la siguiente doctrina: nicolaíta, balamita y jezabelina. No. Se le llama Jezabel a la iglesia por lo idólatra, pero la doctrina de Jezabel es la doctrina nicolaíta y balamita. Nada más son dos doctrinas las que se recriminan. Usted léalo directamente ahí, en Pérgamo. Ya en Tiatira se menciona a Jezabel. Y ya después, al llegar la edad de Tiatira, ¿qué les dice Dios a esa iglesia? Idólatras. Idólatras. Ya oficialmente se aceptó. Antes se resistía, pero oficialmente ya la iglesia es una idólatra. Entonces, ahora, ¿qué nos dice Dios a nosotros, los de esta dispensación? Ya sabemos lo que les dijo a esas 4 dispensaciones, a esas iglesias universales. Pero ¿qué nos dice a nosotros? ¿Sabes lo que nos dice? Yo condensé el mensaje en 5 frases. La primera, Dios les dice a las iglesias que forman la Iglesia Universal de esta dispensación: número 1, la condición de la cristiandad de esta época es tibia. No es ni fría ni caliente, y es peor estar tibio que estar frío. Es peor ser un tibio que ser un mundano. Es peor ser un cristiano a medias que ser un pecador. Es lo que Dios recrimina para esta época. La condición de la cristiandad es tibia. Segundo, los predicadores enriquecerían sus iglesias como sus bolsillos. Es lo que Dios le dice a las iglesias de esta época. Y mientras va usted escuchando, analice si no es la condición de la cristiandad moderna. Tercero, los cristianos serían soberbios al negar que necesitan ayuda. Cuarto, estarían desnudos de la palabra y en la ruina espiritual. Desnudos de la palabra y en la ruina espiritual. Y lo podemos ver.
Casi no hay espiritualidad en las iglesias, hay más materialismo en las iglesias. Como lo dijo el siervo de Dios William Branham, parecen logias, parecen clubs sociales donde la gente se reúne a convivir, a distraerse, a pasear, a tener compañerismo. Están en la ruina espiritual y desnudos de la palabra. Quinto, estarían ciegos a su condición. Ciegos a su condición, no pueden ver en qué condición están, porque hasta están anhelando que Cristo venga cuando Él viene en camino, pero con la ira, no con la recompensa para llevarlos al cielo. Último, Cristo quedaría totalmente expulsado de su iglesia. Esto es lo que nos refleja el mensaje para la iglesia profética universal de este tiempo. Vamos a corroborarlo por la Biblia. Ahora nuevamente Apocalipsis 3, para ver si no es el mensaje para esta época. Dice el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Recuerda, es una iglesia local? Universal. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todos esos títulos son de Jesús. Él es el amén, el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación de Dios. Pues Jesús dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Esto será cierto en las iglesias? Mucha riqueza, muchos bienes materiales, muchas ofrendas, mucho dinero. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos no necesitan ayuda de nada, no necesitan ministerios, no necesitan doctrina, no necesitan la palabra, ellos no tienen necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, en la ruina espiritual completamente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, entre paréntesis, con la palabra, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué nos revela eso? Que Cristo está fuera. Nadie toca la puerta para salir. Normalmente cuando estamos adentro y vamos a salir, abrimos la puerta. Pero esto revela que el Señor fue expulsado de las iglesias de este tiempo y está fuera. Por una cosa muy sencilla. Aunque claro, ya se vislumbraba que Él ya estaba en la calle desde la edad de Pérgamo. ¿Por qué lo vislumbraban? Porque ya no estaba en el trono. Porque ya no estaba en el trono. Andaba por ahí el Señor rondando en la iglesia y ya para esta época está fuera de la iglesia, tocando a ver si una iglesia. Esto es común que se le aplique a un individuo cuando le van a decir, ¿te gustaría invitar a Cristo a tu corazón? Mira, aquí dice que Él está tocando a la puerta de tu corazón, pero ya la letra eso no dice. Es una dispensación y es una iglesia universal y Él está fuera de la iglesia universal llamando a ver si alguien abre. Dijo el mensajero William Branham, ¿conoce un cuadro más patético que este? Cristo fuera de su propia iglesia. Imagínense que un día me echen de mi casa. Nada más eso me faltaba. Pues eso fue lo que pasó en este tiempo. Cristo fuera de su iglesia. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién le está diciendo? Plural. Una iglesia universal compuesta por muchas iglesias. Lo que el Espíritu Santo le está hablando a las iglesias de toda una dispensación. ¿Alaban a Dios? Teniendo presente todo este panorama y las condiciones de las iglesias modernas, y cómo es que Dios nos recrimina, porque somos parte de esa iglesia universal, y dada la importancia de la restauración. Entonces, con estos datos sobre la mesa, en el siguiente tema va a ser muy sencillo localizar por medio de quién vendrá la restauración. Porque hay varios restauradores, no crea que solamente nosotros creemos en un restaurador. Yo conozco 2 doctrinas más que creen en un personaje cierto, fulano de tal, no voy a dar ahorita su nombre, que dicen él es el restaurador. Pero ya tenemos dos datos importantes que van a marcarnos la forma de detectar al restaurador. ¿Cuáles son esos 2 datos? Ya, por último. A mi hermana Yonanet, ella es inteligente, y está mi hermana Mari también, que sabe cómo responder. ¿Que nos lleva a la sana doctrina? Ese es el primer dato. Si va a venir a restaurar, ¿qué va a restaurar? Si va a restaurar justificación, entonces ese es el restaurador. Porque ya está restaurada. ¿Cómo vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a volver a su estado inicial, lo que ya está en su estado inicial? Bueno, entonces descartamos por fin la justificación. Pero Él vendrá ungido para restaurar la santificación. Ya ve, como si sabe. Dile al de al lado, nada más tienes cara. Entonces esa es la primera señal que vamos a buscar, que ese individuo restaure la sana doctrina. Y segundo, hermano Ernesto, que su mensaje va a ir de acorde a la advertencia. que el mensaje de él sea acorde a lo que Dios está advirtiendo, recriminando a esta dispensación. Porque si no, no tendría sentido, que él está hablando una cosa diferente y Dios otra. No, tiene que ser acorde con lo que ya Dios dijo en la Biblia. Ya un estudio más profundo, ahí cobraría sentido la frase, escribe al ángel de la iglesia en. Esas palabras son para que ese hombre les diga lo que aquí dice a su generación. ¿Alaban a Dios? Bien. Esto lo vamos a realizar en el siguiente tema. Pónganse de pie. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Vamos a agradecer a Dios. Si usted recibió alimento ahí en su lugar, dele gracias a Dios. Si usted no entendió muchas cosas, pero las cree, muy bien, pues dele gracias a Dios porque le ha dado revelación. Señor, te damos gracias porque estos estudios están contribuyendo a algo lo cual no se le pone mucha atención, y son los fundamentos. ¿En qué se basa lo que creemos en esta iglesia? ¿En qué se basa lo que los predicadores enseñan en esta iglesia? ¿Dónde está descansando? ¿Suposiciones de hombres? ¿Filosofías? Tenemos que estar ciertos, Señor. Tenemos que estar conscientes de que lo que hemos aceptado como doctrina cristiana está en la Biblia. Y al mismo tiempo tenemos que estar preparados para explicarlo. Gracias por estos temas, Señor. Ahora te pido que tu iglesia vaya y estudie, que no se quede solo con lo que hoy
lo que hemos aprendido, Señor. Por favor, ayúdanos. Gracias por tu unción. Gracias por